Hola chicos, buenos días. El día de hoy es lunes 4 de mayo y bueno, vamos a empezar con nuestras actividades del día de hoy de la asignatura de español. Rápidamente, haciendo un recordatorio de lo que vimos la semana pasada, empezamos a ver lo que fue el tema de la entrevista. Vimos ya que es una entrevista, que dijimos que una entrevista es una conversación que hay entre dos o más personas con el objetivo con la intención, de obtener información sobre un tema en particular, ya sea acerca de esta persona o sobre algún tema de interés referente a la persona a la que se está entrevistando. Tiene dos elementos. Tiene lo que es el entrevistado y el entrevistador. Bueno, son los que vimos nosotros. Puede que tenga más, nosotros ahorita nos quedamos con esas dos. El entrevistado es la persona a la que se le está haciendo las preguntas, a la que se le va a preguntar acerca del tema que queremos saber, etc. Y el entrevistador es la persona que está haciendo las preguntas, el que va a preguntar al entrevistado sobre el tema que queremos saber o sobre la persona a la que le estamos preguntando. Entonces, la conversación entre dos personas, entrevistado y entrevistador. Dijimos también que se compone de la siguiente manera, que era introducción, desarrollo y conclusión. En la introducción dijimos que era la entrevista, era la parte donde se va a dar a conocer quién es el entrevistado, donde se va a presentar ante un público, si lo vamos a exponer, o si está en vivo, por ejemplo. Es la parte donde nosotros vamos a aprovechar para romper el hielo con la persona, ya sea haciendo alguna broma o preguntándole algo referente a él para que se sienta más en confianza sobre cómo le fue en el camino hacia donde están entrevistándolo, cómo ha estado su día, cómo se siente, o haciendo alguna dinámica para que la persona e incluso el entrevistador se sientan cómodos con la entrevista y no sea muy pesado y no sea muy agotador hacer la entrevista y se pueda llevar de manera fluida sin ninguna problemática. Posteriormente también dijimos que en esta parte íbamos a hacer, ya lo dijimos, ya lo mencionamos, presentar al entrevistado, decir posiblemente quién es y a qué se dedica, dependiendo la entrevista que vamos a realizar. Si va a ser acerca de su trabajo, podemos presentarlo como doctor o como enfermero o como lo que trabaje. Pero pues o por ejemplo, si no sabemos nada de esta persona, podemos presentarlo y decir es el señor o es la señora o es el joven y nada más. ¿De acuerdo? Entonces a lo mejor también podemos hacer unas preguntas nada más de rápido para poder romper el hielo. Posteriormente tenemos lo que es el desarrollo, que es donde nos vamos a dedicar a realizar las preguntas que se le va a hacer al entrevistado. Recuerden que previamente a esto ya debieron haber investigado sobre el tema de lo que van a preguntar, y bueno, en sí el desarrollo es toda la entrevista como tal, toda la entrevista que se desarrolla, ¿de acuerdo? Por eso se le llama así, las preguntas como tal. Y la conclusión es como nada más la finalización de la entrevista, dando a lo mejor un breve resumen de lo que pasó en la entrevista, más que nada para que quede todo claro, o simplemente pues despidiendo al entrevistado de manera adecuada para que se pueda terminar sin quedar ninguna duda, o preguntarle a la persona a la que le estamos entrevistando si hay algo más que quiera exponer antes de poder terminar. ¿De acuerdo? Entonces da también la presentación de que ya vamos a terminar. Bueno, antes de concluir, por ejemplo, nada más nos gustaría saber si tienes algo en puerta, algún proyecto, etcétera. Tratando de ser, por ejemplo, no sé, de alguna persona famosa. ¿De acuerdo? Bueno, eso conforme a lo que son los componentes de la entrevista. Posteriormente vimos los tipos de entrevista. Vimos solamente nosotros 3, pero existen más tipos de entrevista, ¿de acuerdo? Vimos 3 tipos de entrevista, que se puede decir que de ahí se va a desglosar los demás. Los tipos de entrevista son individual, son entrevista de grupo y entrevista de panel. La entrevista individual, recuerden que es una entrevista donde solamente se le va a preguntar
todas las preguntas que tenemos previas a una sola persona y solamente van a interactuar dos personas, el entrevistador y el entrevistado. Esa es la entrevista individual. La entrevista de grupo es donde se va a interactuar con diferentes cantidad de personas de 2 en adelante, en la que es solamente un entrevistador que le va a hacer las preguntas a varias personas al mismo tiempo. De igual manera son las mismas preguntas a todos. Puede ser que le haga primero a uno y luego a otro, o quien guste contestar. Y por último, la entrevista de panel, que al contrario de la entrevista de grupo es donde vamos a entrevistar varias personas a una sola. Hay varios entrevistadores, 2 o 3 o más, y una sola persona que va a contestar las preguntas, ¿de acuerdo? Bueno, es nada más como recapitulando, chicos. Recuerden que eso ya lo vimos, ya dimos varias veces un repaso, pero bueno, no está de más. Y por último, la clase anterior vimos lo que fue el reporte de entrevista. El reporte de entrevista, recuerden que consiste en anotar todas las respuestas, toda la entrevista como tal, que se dijo, que se expresó a lo mejor con los rasgos faciales, con las manos, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, tal cual, así todo lo que yo dije en la presentación, todo lo que se dijo en la entrevista como tal, si se agregó alguna pregunta, también eso, todo eso se tiene que anotar en el reporte para que yo al final pueda realizarlo, ya sea de forma de texto, en discurso directo o indirecto, que es, vamos a entrar poquito a poquito a eso, y para poder entregar mi reporte, mi resultado final. Pero antes me salté un tema que fue el guión de la entrevista, que bueno, recuerden que previo a hacer toda la entrevista, antes de llegar con la persona y entrevistarlo, tengo que elaborar un guión de entrevista. ¿Qué es eso? Es como mi borrador, qué es lo que voy a decir, como mi guía, ¿de acuerdo? Yo lo tengo que llevar a la entrevista, aunque bueno, si yo puedo, ya me sé las preguntas, de todos modos los tengo que llevar, porque los nervios siempre te van a ganar, ¿de acuerdo? Entonces, si ustedes ven, por ejemplo, una entrevista, incluso profesional, siempre tienen un guión que deben de seguir. Y lo tienen más que nada para evitar que se les olvide alguna cosa importante y no tengan que volver a realizar esta entrevista. ¿De acuerdo? Entonces ustedes ya lo hicieron de tarea la clase anterior. Ustedes ya escogieron a quién van a entrevistar y qué tema van a tratar. Recuerden que el tema en sí, en general, es los oficios y las profesiones de la persona a la que están entrevistando. Bueno, ya en base a eso ustedes ya checaron de qué trabaja, cuál es su trabajo, ya lo anotaron y en base a ese trabajo ustedes ya hicieron sus preguntas. Recuerden que fueron mínimo 10, pero podrían haber sido más. Ajá, ¿de acuerdo? Entonces, se realiza previo a todo esto un guión de entrevista que para hacerlo necesito yo investigar acerca del tema que quiero preguntar. Si es, por ejemplo, a una persona que es contador, a lo mejor yo sé que el contador, pues, como su nombre lo dice, va a contar cosas. Ajá, pero yo no sé a lo mejor qué cosas, yo no sé qué más puede hacer esa persona. Entonces yo puedo investigar previamente para saber qué preguntar y que mis preguntas no sean muy repetitivas o que no tengan que ver con el tema. Ajá. Y recuerden que en medio de la entrevista pues yo puedo ir a lo mejor leyendo la pregunta, se vale también para hacerla. Y en el momento puedo yo incluso cambiar un poco el guión de la entrevista para agregar alguna pregunta más. ¿De acuerdo? Entonces ya tengo mi guión, puedo ir a hacer mi entrevista. Posteriormente recuerden que la entrevista la tienen que grabar. Más que nada también, bueno, eso lo hacen todas las personas que entrevistan a alguien. Lo graban, ya sea el puro audio, ya sea el video como tal. Graban esto y en base a la grabación que hicieron, les ayuda para poder hacer su reporte final de entrevista. ¿De acuerdo? Entonces, esos fueron los temas que vimos la semana pasada en base a la entrevista. Esta semana vamos a seguir trabajando con lo que es la entrevista para que ustedes finalmente puedan realizar todos estos pasos. Ya hicieron su guión, ya hicieron incluso su investigación. Bueno, el paso que sigue es realizar la entrevista como tal, pero bueno, yo les voy a dar la indicación de cómo se va a hacer.
Y el día de hoy vamos a seguir con este tema. Vamos a centrarnos un poquito ya con lo que es el reporte de la entrevista para que sepan ustedes qué es lo que tienen que hacer. Ok, entonces el día de hoy corresponde el tema de discurso directo e indirecto en la entrevista. Este tema ya lo habíamos visto previamente, lo que es el discurso directo e indirecto. Lo vimos, si no me equivoco, con lo que es los textos narrativos, con el cuento, con la obra de teatro, etc. El discurso directo e indirecto no va a cambiar para cada uno, pero bueno, vamos a retomarlo porque incluso yo les llegué a preguntar el día viernes en Zoom y ya se les había olvidado o lo estaban confundiendo con lenguaje formal e informal y con otras cosas. Entonces no está de más que lo retomemos, lo vamos a ver para que ustedes sepan qué es lo que tienen que hacer al momento de elaborar su reporte de entrevista, ¿de acuerdo? Entonces les dejo aquí un video para que quede un poquito más claro lo que es el discurso directo e indirecto como tal. Y recuerden que, bueno, ahorita regresamos después del video para que podamos ver, les puedo explicar más a grandes rasgos y que quede más claro lo que es la diferencia entre directo e indirecto en el discurso, ¿de acuerdo? Ok chicos, entonces ya vimos el video y bueno, ya nos explicó que es un discurso directo o discurso indirecto, que en este caso decía estilo directo o estilo indirecto. Bueno, son los estilos en que podemos desarrollar un texto o la comunicación entre otras personas. Bueno, al comunicar lo que nos dijo otra persona, es más que nada para eso, ¿de acuerdo? Entonces, ya habíamos, como les comentaba, ya habíamos visto este tema, pero bueno, vamos a retomarlo para que ustedes puedan realizar adecuadamente lo que es su reporte de entrevista. Ustedes van a realizar su reporte de entrevista posteriormente, no lo van a hacer ahorita, lo van a realizar, van a escoger en qué tipo de discurso lo van a realizar, si es directo o indirecto, o incluso pueden usar ambos dependiendo las preguntas y las respuestas que les den, pero por lo regular si escogen directo todo va a ser en discurso directo, si lo escogen en indirecto todo va a ser en indirecto, pero bueno, ya lo veremos poco a poco si es que se puede variar, ¿de acuerdo? Entonces decía que el discurso directo o el estilo directo es cuando tú vas a explicar lo que una persona te dijo, pero lo vas a decir tal cual. Ajá. Siempre al momento de escribirlo, por ejemplo, se van a usar siempre lo que son los dos puntos y las comillas para poder expresar lo que la persona dijo. Por ejemplo, si yo yo le digo no sé, a mi hermano que va a comer y él me lo dice y yo voy y reproduzco ese mensaje con la persona que está haciendo de comer, yo le puedo decir a mi hermano dijo, quiero comer enchiladas, ¿de acuerdo? Yo al decirlo así, pues lo tengo que reproducir tal cual me lo dijo. Si él me dijo enchiladas verdes, mi hermano dijo o él dijo que quiero comer enchiladas verdes, ajá, así como me lo dijo. Si yo, por ejemplo, bueno, en la entrevista, la persona le preguntamos ¿cómo te llamas? Lo vamos a escribir en lo que es en nuestro reporte, vamos a poner la pregunta, ¿cómo te llamas?
Lo vamos a realizar en forma de narración, ¿de acuerdo? Entonces, se le preguntó a la persona cuál era su nombre y nos dijo, ponemos 2 puntos y entre comillas, me llamo Emanuel, ¿de acuerdo? Así lo dijo él. ¿Cómo te llamas? Me llamo Emanuel. O si nada más dijo Emanuel, se le preguntó a la persona cómo se llama o cuál es su nombre, ponemos 2 puntos y entre comillas ponemos Emanuel, porque fue su respuesta, ¿de acuerdo? Así tal cual nos dicen las respuestas, así tal cual nos da las palabras que nos dijo, así lo vamos a expresar. Por eso se llama discurso directo, porque lo estamos diciendo directamente tal cual como lo dijo. Ahora, discurso indirecto. Cuando nosotros vamos a reproducir lo que la persona nos dijo, pero le vamos a agregar un poquito más con la palabra que. Por ejemplo, usando los mismos ejemplos que ya usé. Yo le pregunto a mi hermano qué quiere comer y él me dice, quiero comer enchiladas verdes. Yo voy y reproduzco lo que él me dijo con la persona que hace de comer y yo le puedo decir, mi hermano dijo que quiere comer enchiladas verdes. Él nunca dijo qué, pero se lo vamos a agregar para que ya no sea tan directo lo que estamos nosotros reproduciendo. Él dijo que quiere comer, él dijo que quiere salir, él dijo que esto, él dijo que el otro. Ahora, en la entrevista, si lo hacemos en discurso indirecto, podemos poner, se le preguntó a la persona cómo se llama o cuál era su nombre y ella respondió o él respondió que su nombre es Emanuel, que su nombre es Sara, que se llama Sara, que se llama Emanuel, etcétera, ¿sale? Pero por lo regular se usa la palabra que para que podemos denotar que es discurso indirecto y ya no se ocuparía lo que es al escribir, lo que son los 2 puntos y las comillas, ¿de acuerdo? Entonces, al momento ustedes de realizar su entrevista, vamos a decidir si lo hacemos con discurso directo o si lo hacemos con discurso indirecto, el desarrollo del texto. Porque si lo van a reproducir toda la entrevista, pero si lo reproducen tal cual sería como escribir el guión, nada más que con respuestas. Entonces, incluso si ven ustedes en revistas, por ejemplo, a pesar de que escriben tal cual la entrevista, pues siempre, si escriben tal cual la entrevista, entonces sería en discurso directo. Así como hicieron su guión y nada más agregan las respuestas, ese sería discurso directo. Pero lo vamos a ir desarrollando poco a poco, ¿de acuerdo? Ya sea que les dé la opción o yo les diga cómo se va a hacer. Vamos lo voy a contemplar, voy a ver cómo sería más conveniente. Pero mientras vayan pensando en cómo van a ustedes a grabar su entrevista. Ustedes ya hicieron su entrevista, su guión de entrevista. Ahora les toca grabarlo. Elijan a la persona que van a grabar, a la persona que van a entrevistar, para que puedan ustedes ir viendo. Sí, tienen 2 opciones, ya sea que lo graben en video, graben su entrevista, no importa que se pase de tiempo, obviamente no va a ser una entrevista muy larga porque pues son mínimo 10 preguntas y no creo que hayan hecho más preguntas de más, ¿ok? Dudo que hayan hecho incluso 20, pero si las hicieron no hay ningún problema, ¿de acuerdo? O pueden grabarlo con audio nada más. Cualquiera de las 2 opciones tienen para enviarme su trabajo. En Plataforma Santillana les pongo más desglosado las indicaciones para que no haya ninguna duda. Y espero que no quede duda acerca de lo que fue el tema del día de hoy de discurso directo e indirecto. Expliqué muy poco porque bueno, no hay mucho que explicar porque ya no lo explica todo el video, ya vimos todo este tema anteriormente, pero de todos modos si tienen alguna duda ya saben que me pueden mandar un mensaje, ya sea escrito, ya sea en audio, o se pueden esperar a la plataforma Zoom para aclarar las dudas que tengan y que puedan desarrollar su trabajo, ¿de acuerdo? Entonces espero sus dudas, chicos, y cualquier cosa estoy al pendiente y bueno, les deseo que tengan un bonito día.